Listo, entonces vamos a hablar de lo que es sistema respiratorio. Entonces, si hablamos del sistema respiratorio, ¿ustedes qué entienden? Todo lo que tenga que ver con la Bueno, respiración del cuerpo. los del salón dicen que todo lo que tiene que ver con los pulmones, inhalar oxígeno, sacar dióxido, ya. Bueno, listo, listo. Si nosotros hablamos del sistema respiratorio, entonces debemos de hablar de los órganos o las estructuras que permiten realizar la respiración y se define como respiración al intercambio gaseoso entre el medio externo y el medio interno. Es cuando hablamos de, del sistema respiratorio, entonces tenemos que hablar de la cavidad nasal. Entonces, la cavidad nasal es esta estructura que voy a ubicar en la cara. Esta cavidad va a estar, eh, si retiro esta primera parte, voy a encontrar que ella medialmente presenta un septo o tabique, que es este. Se llama el septo o tabique nasal, que divide la cavidad nasal en dos fosas, en dos mitades, una mitad derecha y una mitad izquierda. A este septo, que corresponde a esta pared, la parte superior corresponde a una lámina perpendicular de un hueso que se llama el etmoides y la parte inferior corresponde a un hueso que se llama el pómer. Lateralmente, la cavidad nasal va a presentar unas elevaciones que se llaman las conchas nasales. Esta que señalo la concha nasal superior, esta es la concha nasal inferior y no alcanzo a ver una que está por allá adentro, que es la concha nasal superior, perdón, esta que está en la mitad de la concha nasal media y en la parte inferior, concha nasal inferior. La concha nasal superior y media hacen parte de el etmoides y la concha nasal inferior es un hueso independiente de la cara. ¿Listo? Si voy a una parte más profunda, acá, vamos a contar unos espacios que aquí los podemos identificar. Estos espacios corresponden a los senos paranasales que en la cara la van a tener los siguientes huesos. El hueso frontal, el hueso maxilar, que de hecho es el seno paranasal más grande, el seno paranasal del hueso etmoides y el seno paranasal del hueso esfenoides. ¿Listo? Esos son los cuatro huesos que tienen senos paranasales. Y los senos paranasales están cubiertos por mucosa y sirven como cámaras de resonancia. Bueno, en la imagen me voy a ir un poco hacia atrás y la cavidad nasal se comunica con la parte posterior a través de algo que se llaman las coanas. De las coanas es aquel espacio que va a comunicar la cavidad oral con la cavidad nasal. Listo, entonces vamos a ver la parte superior del sistema respiratorio. Entonces, la cavidad nasal en su parte más anterior, aquí tenemos las nares o narinas, que son las fosas nasales. En su parte externa, aquí tenemos el dorso de la nariz, el ápex de la nariz, y aquí tenemos los cartílagos alares, que son los que delimitan las nares o narinas.
Si yo retiro esta parte, entonces ya me voy a encontrar con una pared medial. Esta pared va a tener dos componentes. Este primero que voy a señalar aquí corresponde a la porción cartilaginosa de la nariz, que es la parte que se modifica cuando hacen un procedimiento quirúrgico llamado rinoplastia, y la parte posterior corresponde al septo o tabique óseo. O sea que en últimas la pared medial va a tener hacia la parte posterior un septo o tabique óseo y hacia la parte anterior un septo o tabique cartilaginoso. ¿Listo? Si retiro un poco más acá, entonces ya me voy a encontrar con la pared lateral donde voy a identificar las conchas nasales. Concha nasal superior, concha nasal media que hacen parte del hueso etmoides y concha nasal inferior que es un hueso independiente de la cara. Adicionalmente, la cavidad nasal va a presentar dos porciones. Una porción superior que corresponde a la porción olfatoria y una porción inferior que corresponde a la porción respiratoria. ¿Listo? Si yo hablo de la porción olfatoria, ¿con qué par craneal me estoy relacionando? El 2. El 2. ¿Sí? ¿Alguien dice algo diferente? ¿Alguien dice algo diferente? El 1, profe. El 1, que es el nervio olfatorio. Entonces, recuerden que el nervio olfatorio está presente aquí a través de lo que se llama el bulbo olfatorio. Las moléculas de olor vienen presentes en el aire, entra el aire por la cavidad nasal, aquí se hace sinapsis con unos filetes olfatorios y recuerda que el aire que entra va a tener una concentración de un 21% de oxígeno. ¿Listo? Cuando se pierde el olfato, a eso le llamamos anosmia. Y recuerden que ahorita pues por el tema de pandemia, uno de los signos es tener anosmia. Hacia la parte posterior, este espacio corresponde a ¿qué? Que es el espacio que permite la comunicación de la cavidad nasal con la cavidad oral. O son las coanas. Esas son las coanas. ¿Listo? Estas son las coanas. Resulta que la cavidad nasal se va a comunicar con el oído medio. Profe, Dime, ¿cuál era la pregunta? que cómo se llama el espacio que comunica la cavidad nasal con la cavidad oral. Y el espacio es, el nombre es las coanas. ¿Listo? Resulta que la cavidad nasal se va a comunicar con el oído medio. Aquí hay un orificio que se llama el orificio faríngeo de la tuba auditiva. Entonces, cuando nosotros deglutimos el aire, en ocasiones vamos a sentir que los oídos nos, como que se nos taparan o se nos destapan. ¿Les ha pasado alguna vez? Por ejemplo, si han hecho natación, si han hecho Sí. buceo, por ejemplo, o se han, por ejemplo, viajado en avión, o cuando suben
montaña o cuando suben en ascensor, que los oídos se tapan. Eso es porque Profe, la membrana timpánica se desplaza medial o lateralmente y haciendo pues que la presión se equilibre. ¿Listo? Cuando se tiene gripa, se siente que los oídos se tapan. Es porque sí, hay un cambio de presiones. profe, Resulta que, dime, mire que, yo no sé, yo he descubierto de que cuando yo, o hay momentos en donde yo bostezo, ¿no? Cuando uno bosteza, uno como que inhala aire, ¿cierto? O exhala aire. inhala. Yo a veces siento que bostezo y siento como si entrara aire por los, pero son muy pocas veces, o sea, hay unas veces donde yo como que, no sé si eso es posible, pero yo lo siento así, como si entrara aire por ese conducto, pero desde mis oídos. Como O una sea, posición muy en específico, pero demasiado en específico cuando bostezo, no todas las veces. bueno, Cuando yo siento que estoy haciendo eso, yo me toco la nariz y pues estoy sintiendo que me está entrando como aire como bueno, pues mira, por yo no sé usted, la, yo no me sé si tapa eso sea la cierto o boca. no, pero hay gente que fuma, yo no sé si es un efecto especial o qué, pero dice que puede botar el humo por los oídos. Sí, profe, es que es demasiado curioso y yo descubrí eso, pero nunca he como preguntado a nadie y pues como hablamos de esto, me generó la curiosidad de que si sabía si por los oídos se puede inhalar o exhalar aire. Pues la verdad me dejas una duda porque es que la membrana timpánica cubre el oído externo y delimita el oído Sí, externo y el oído medio. Ahora, que por donde salga el aire o el humo, por ejemplo, pues debe sí. salir por allí, porque no hay otro espacio, a no ser de que haya una perforación del tímpano o la membrana sea laxa y haya alguna fuga. La verdad, ahí pues no tendría como un argumento, pero lo que sí te podría decir es que por allí sería la vía de entrada o la vía de salida porque no No, hay de otra. salida, lo que Sí, yo siento es de salida. no había, o sea, no hay otra. No hay otra, no sabría decirte. Podría buscar, preguntarle a algún amigo torrino, pero la verdad no sabría decirte a ciencia cierta qué pasa allí. Ok, profe, ¿Listo? gracias. Bueno, resulta que en esta parte posterior, aquí, va a haber un espacio pequeño que lo voy a señalar acá que corresponde al receso faríngeo. Aquí hay una estructura que se llama la tonsila faríngea, más conocida como la adenoides. Entonces, esta tonsila faríngea puede aumentar de tamaño. Al aumentar de tamaño va a cubrir este espacio y las personas cuando tienen la tonsila faríngea aumentada, que se le conoce con el nombre de adenoides, va a presentar una respiración oral. Y eso normalmente se presenta en niños que tienen dificultad para hacer el proceso de inhalación normal por la cavidad nasal y lo tienen que hacer a través de la boca. ¿Listo? Y eso es lo que suele suceder allí. La cavidad nasal entonces en su parte posterior se va a relacionar con una estructura longitudinal en forma de tubo que se llama la faringe. Entonces la faringe en relación con la cavidad nasal va a delimitar un espacio que se llama la nasofaringe en relación con la cavidad oral se va a llamar orofaringe y en relación con la laringe se va a llamar laringofaringe. Esas son las tres porciones. Entonces, si sigo descendiendo, en la cavidad oral, que sería esta parte que correspondería a la orofaringe, vamos a tener la lengua como estructura que hace parte del piso de la boca. En la parte superior vamos a tener la úvula palatina o la campanita. De pronto se han visto cuando alguien abre la boca que al fondo se ve una prolongación. Es esa. Y hacia la parte inferior, la lengua se va a Profe, ¿la relacionar. campanita para qué sirve? La campanita hace parte de un arco que se llama el arco de Welldreyer, que tiene
un tejido linfoideo, entonces protege toda esa región y permite la unión de algo que se llama el istmo de las fauces, que son los espacios donde están las tonsilas palatinas o más conocidas como amígdalas. Eso es lo que está allí. O sea, es como un punto de unión. Algunos, la verdad no lo tengo muy claro, pero algunos hablan de que la campanita tiene un efecto en el tema de fonación y especialmente cuando se canta. Yo la verdad no sé, no es mi campo, no que me he metido, he escuchado, pero pues no sé si sea cierto o no, o no sé si sea un mito eso. ¿Listo? Entonces, la parte de la orofaringe va a permitir que la lengua, por su relación que tiene con este cartílago, que les señalo aquí, que es el cartílago epiglótico, cuando la lengua se protruye, ¿qué significa eso? Que se hace posterior, ella ejerce una presión sobre este cartílago y va a tapar este espacio que va a estar aquí, que corresponde a lo que conocemos con el epiglotis. Esta tapita, que es el cartílago, entonces desciende, cubre y el contenido de la cavidad oral, si está en torno del sistema digestivo, el contenido se va a hacer posterior. ¿Listo? Si sigo descendiendo, pues ya me voy a encontrar con la porción laringea de la faringe. Entonces, la faringe se continúa como esófago y la laringe se continúa como tráquea. ¿Listo? Hasta allí pregunta, chicos. Bueno, entonces ahora vamos a una estructura que está ubicada en la región anterior del cuello que se llama la laringe. La laringe va a estar conformada por 9 cartílagos. 3 cartílagos que van a ser pares, o sea que son 6, y 3 cartílagos que son impares. ¿Listo? Los cartílagos impares son los siguientes. Este se llama el cartílago epiglótico, tiene una forma de hoja. Este cartílago que le sigue se llama el cartílago tiroideo, que presenta 2 láminas y en el punto medio hay una elevación que se conoce con el nombre de prominencia laringea o, en el argot popular, la manzana de Adán. Y en la parte inferior tenemos el cartílago cricoideo. Y luego del cartílago cricoideo les dije que la laringe se continúa como tráquea. Entonces aquí tenemos los cartílagos traqueales que oscilan entre 16 a 20. ¿Listo? Entre el cartílago tiroideo y el cartílago epiglótico va a haber un hueso que es el único hueso flotante que tenemos en el cuerpo, que se llama el hueso hioides, que es este. Este hueso está suspendido por acción de los músculos supra e infraoideos. Este es el hueso. Profe, Dime. profe, que si Sí, porfa puedes escribir el nombre del hueso flotante. claro que sí. ¿Por qué te sospechas que le voy a preguntar? Dicen que sí. Hueso hioides. Gracias. Ustedes están mal pensados conmigo. ¿Cómo se les ocurre que yo le pueda preguntar una cosa de esas? Listo, bueno, entonces ahora vamos a ver los cartílagos pares. Profe,
Una pregunta, ¿cómo se llama el tercer cartílago impar? Este de aquí se llama el cartílago cricoideo. Este, cartílago tiroideo. Y este, el cartílago epiglótico. Profe, ¿los impares son los de abajo? No, los impares son los que acabé. Venga, yo se los escribo, pues, para que vean que yo soy buena gente. Epiglótico. Los de abajo son los pares y los de arriba los impares. No, los que estoy escribiendo son los impares. Epiglótico, que son los que están señalados con la flecha blanca. Tiroideo y cricoideo. ¿Esos son? Entonces, pues para que les quede más bonito, mírenlos. Epiglótico, tiroideo y cricoideo. ¿Listo? Ujú. Ahora vamos a ver los cartílagos impares. Perdón, los pares. Que estos sí tienen un nombre un poquitico más extraños. Listo. Entonces los cartílagos pares se llaman así. Aritenoideo, corniculado y cuneiforme. ¿Listo? Entonces, cartílago aritenoideo es este que tiene forma de triángulo. Cartílago corniculado es este que está en el ápex del cartílago aritenoideo. Y el tercero lo vamos a ubicar en este espacio. Aquí hay un pliegue que va desde el borde lateral del cartílago epiglótico hacia el ápex del cartílago aritenoideo, aquí, que se llama el pliegue ariepiglótico. Y en este pliegue vamos a encontrar el tercer cartílago par que va a estar aquí, que se llama, vamos a ponerlo así, perdón, el cuneiforme. ¿Listo? Que son, este cartílago solamente lo encuentro allí, en ese pliegue. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los cartílagos? Los cartílagos pares, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman? ¿Los pares? ¿Me estás diciendo? Sí, los pares. Pues no son los que están ahí. Sí, por eso. Aritenoideo, corniculado y cuneiforme. Ajá. Cuneiforme. Listo. ¿Y cómo se llaman los impares? Epitórico, Epiglótico. epirótico, ¿qué? Epiglótico. Epiglótico. Ajá. Tiroideo. Tiroideo. Circoideo. Esperen, que es que acá todos están confundiéndome. Espere. Tiroideo, Sí. hipoglótico No, y sí, epiglótico. epiglótico. Y, Espérese. Epiglótico, sí, el primero. tipoideo. No, tiroideo. ¡Ah! Mire, epiglótico este.
Ya. Tiroideo y Tiroideo, cricoideo el último. cricoideo. Cricoideo. Ay, no. Que si puede devolverse diapositiva, por favor. Ah, no, eso no es un diapositiva, recuerda que es el programa, pero sí puede volverme la imagen. Que nada más les escriba los nombres otra vez, por favor. Ya les voy a escribir los nombres, por favor. Démoslo aquí, pues casi ya los mostré. Entonces, venga, para que vea que yo soy... Tiroideo, hipoglótico y... Epiglótico. Ah, es hipoglótico. Que es Epiglótico. Aquí está, mira. Segundo cartílago. tiroideo. Tiroideo. Míralo aquí. Y el tercero es el cricoideo. 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 Ya me lo sé, profe. Estos son. Resulta que entre el cartílago tiroideo y el cartílago epiglótico posiblemente ustedes hayan escuchado, aquí hay un ligamento que se llama el cricotiroideo. Resulta que en este espacio yo puedo hacer un corte y le puedo garantizar la vida a una persona que tenga una obstrucción de la vía aérea. Eso puede pasar allí. ¿Listo? Entonces, ya les voy a mostrar el por qué se puede hacer allí. Ojo, esto es información general, no es que nada. Ahorita alguien se tragó con la, se le fueron las babas por el camino viejo. Venga, yo le hago una crico. Pero en la vista lateral. Resulta que nosotros, a partir del cartílago aritenoideo, van a haber unos pliegues. Y esos pliegues me van a formar lo que conocemos como cuerdas vocales. Entonces, la cuerda vocal falsa se ubica en la parte superior y la cuerda vocal verdadera se ubica en la parte inferior. Es el espacio que está entre la cuerda vocal falsa que está en la parte superior y la cuerda vocal verdadera, este espacio corresponde al ventrículo laríngeo. ¿Qué sucede? El aire, cuando está saliendo, producto de la exhalación, pasa por allí, las cuerdas vocales hacen movimientos de aducción y abducción y cuando pasa eso, se genera lo que conocemos como la voz. ¿Listo? Eso es lo que sucede. Por ejemplo, en mi caso que estoy hablando hace rato, mis cuerdas están haciendo movimientos de aducción y abducción. Hacia la parte posterior, yo les dije que la laringe se relacionaba con una estructura muscular que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama la estructura? ¿La laringe? La laringe es esta. ¿Cómo se llama la que está atrás? No eran unas como yo no sé qué, profe. No, yo no sé ¿No qué. era la faringe? La faringe. Entonces, la Ah. faringe se continúa como esófago y el esófago es por donde se va a ir el contenido presente en la cavidad oral. Por eso nosotros cuando estamos masticando no debemos hablar porque esta vía que voy a señalar aquí, todo esto es hermético. Aquí solamente puede haber aire. Si se nos va algo por allí, eso se llama un cuerpo extraño y va a generarnos algo que se llama el reflejo tusígeno o el reflejo de la tos, porque esta parte del cuerpo está inervada por el nervio vago.
¿Listo? Hacia la parte posterior, entonces tengo el esófago, que es esto. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo. Aquí voy a tener la tráquea, y la tráquea son anillos en forma de C invertida. O sea que va a haber un espacio, perdón, hagámoslo así, un espacio medialmente que se llama la membrana esofágica. Entonces, ¿qué sucede? En ocasiones, por ejemplo, introducimos a la boca un pedazo grande, por decir algo, de carne, que no se masticó bien, no se trituró, desciende y se nos queda atorado en esta parte. Eso genera una compresión sobre la tráquea y la persona siente que no puede respirar, siente que se está ahogando, pero no es que se haya ido por la laringe, sino que se le fue, o sea, era muy grande y no alcanzó a pasar por allí. O sea, está atorado. Entonces allá se hace una maniobra que se llama la maniobra de Heimlich, que es algo que podemos hacer cuando pues la gran mayoría de ustedes puedan ir a la clase y explicamos ese tipo de maniobras que le puede salvar la vida a una persona. ¿Listo? ¿Preguntas allí? Bueno, entonces, de ahí ya abajo a la parte del sistema respiratorio, pero la parte inferior. Entonces, la tráquea, que es esta estructura, es la continuación ¿de qué? La laringe. De la laringe. Entonces, la tráquea, ella va a presentar una bifurcación aquí. Y esta bifurcación hace que la tráquea se divida en dos bronquios. Uno a la derecha, que se llama el bronquio principal derecho, y otro a la izquierda, que se llama el bronquio principal izquierdo. A estos bronquios se le llaman bronquios principales, que corresponden a la división de la tráquea. Este cartílago que pinté de color rojito se le llama el cartílago carina. ¿Listo? Aquí viene Profe, algo que... espere un momentico que hay una pregunta. Dime, ¿estás de traductora? Que si alguno de los dos bronquios falta, ¿qué pasa? Que si alguno de los dos bronquios falta, pues ¿Qué la pasa? persona, bueno, la persona puede seguir viviendo con un solo pulmón. Sin embargo, pues va a tener una limitación funcional, pero puede vivir normal. O Que sea, si hay un bronquio más grande que otro. sí, si hay un bronquio más grande que otro, y para allá voy. Entonces, mira, el bronquio principal izquierdo, este, es más corto y vertical, y el bronquio principal izquierdo es más horizontal y más largo. Eso explica el por qué un cuerpo extraño que se vaya por la vía aérea normalmente va a terminar en el pulmón izquierdo. ¿Listo? Entonces resulta que los bronquios, eh, ellos van a presentar la siguiente ramificación. Entonces yo tengo la laringe. La laringe se continúa como tráquea. La tráquea se va a continuar o se va a dividir en bronquios. Bronquios principales. Luego vamos a tener bronquios
lobares, le- bronquios segmentales, los bronquiolos respiratorios y luego vamos a tener los alvéolos. ¿Listo? Entonces esa es la distribución que se debe tener. Entonces, viene laringe, tráquea, bronquios principales, bronquios lobares, segmentales respiratorios. Y el intercambio gaseoso se da a nivel de los alvéolos pulmonares. ¿Listo? Resulta que estas estructuras van a ser parte de algo que se llaman los pulmones. Míralos. Entonces los pulmones son dos estructuras que están dentro de la cavidad torácica. La cavidad torácica va a presentar dos aberturas. Una abertura superior que está delimitada por la primera costilla y una abertura inferior que está delimitada por un músculo que se llama el diafragma. Ese músculo va a dividir la cavidad torácica de la cavidad abdominal. El diafragma está inervado por un nervio que se llama el nervio frénico. Entonces, entre estas dos aberturas voy a encontrar la cavidad torácica, donde voy a encontrar los pulmones, que van a ser dos, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo. Estos pulmones van a estar cubiertos por un tejido que se llama la pleura. Entonces, hacia la parte externa voy a tener la pleura parietal y hacia el pulmón voy a tener la pleura visceral o la pleura pulmonar. Entre estas dos pleuras se va a presentar una cavidad que la denominamos cavidad pleural. Aquí vemos el pulmón izquierdo, míralo. Aquí vemos el pulmón derecho. El pulmón derecho va a presentar dos fisuras, una fisura oblicua. El pulmón izquierdo también presenta otra fisura que es la oblicua. Y en el pulmón izquierdo esta fisura me va a dividir un lobo superior y un lobo inferior. ¿Listo? A nivel del pulmón derecho va a haber lo mismo. La fisura oblicua me delimita lobo inferior del lobo superior. Sin embargo, existe una tercera fisura solamente en el pulmón derecho que se llama la fisura horizontal y que me delimita este lobo que se corresponde al lobo medio. ¿Por qué el pulmón izquierdo apenas tiene dos lobos? Porque esta parte que señalo aquí corresponde al corazón y el corazón está orientado hacia la izquierda. Y eso le roba espacio de lo que sería el tercer lobo pulmonar. Ahora, puede pasar que el corazón esté orientado hacia el lado derecho y eso se le llama una dextrocardia. ¿Que es funcional? Claro que sí es 100% funcional y las personas tienen una vida normal, pero normalmente el pulmón está orientado hacia la izquierda. ¿Alguna pregunta, chicos? No, señor. Bueno, resulta que el pulmón, la vía respiratoria hasta esta parte de aquí hacia arriba, se considera la vía respiratoria alta y de aquí hacia abajo, la vía respiratoria baja. Por ende, podemos decir que la estructura
que delimita la vía respiratoria alta y baja es el cartílago que denominamos carina. ¿Listo? Bueno. Resulta que el diafragma es el músculo que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Sin embargo, este músculo va a presentar una función muy importante a nivel del sistema respiratorio. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando él se contrae, él desciende y al descender hace que los pulmones se alarguen. Entonces, al alargarse, el diafragma desciende. ¿Y cómo desciende? El pulmón puede recibir más aire a partir de la inhalación. Por eso, chicos, y creo que lo dije al comienzo, o si no lo dije, pues me disculpan, nosotros hablamos de respiración como el intercambio gaseoso entre el medio externo e interno, pero se da a nivel de los pulmones. Nosotros no hablamos de una respiración abdominal o respiración diafragmática. Eso es inexacto anatómicamente y fisiológicamente hablando. La respiración es un proceso que se da sí y solo sí a nivel de los pulmones. Lo que sucede a nivel del abdomen es que hay movimientos ventilatorios que están asociados a esta cavidad. Es una cosa diferente. ¿Listo? O sea que el diafragma se considera un músculo agonista en la respiración, especialmente en la inspiración, porque nosotros tenemos dos movimientos, uno inspiratorio o inhalatorio, donde tomamos aire del cual captamos el oxígeno, y tenemos un segundo momento que es el expiratorio o exhalatorio, cuando expulsamos el CO2, que es el producto de la combustión que se da a nivel celular. ¿Preguntas allí, chicos? No, señor. Bueno, chicos. ¿Cómo se llama la que conecta la respiración con la boca, profe? La respira. Ah, ya. Que No, eso lo vimos ahora al comienzo, se pero es llama, una duda. es un espacio, se llaman las coanas y conecta la cavidad Coanas. nasal, Coanas. coanas, así te la escribo. Perdón. Acordate de un reggaetón. Se llama coanas y ¿De comunica. cuál reggaetón? Ahí no quise Joana. Ah. Que yo no escucho, pero pues lo relaciono con eso. No, profesor, menos 10 por ahí. No era un chiste. Hay un reggaetón que se llama así, que hablan de Joana. ¿Lo hay, sí o no? Vamos a decir que no. ¿Joana? Hay un reggaetón que habla de Joana. Ah, Ah, bueno. no es como reggaetón, es como una canción. A ver, pues Eh, no sé cómo se llama. es un- Cantala, hombre, Steven, cantala. Eso es un Joana, reggaetón. Joana. Ah, Es- por eso, entonces, por eso yo no he dicho, eso no era un chiste, o sea que mis chistes son perversos. Este, si fuese chiste sería bueno. Siga, profe, siga. ¿Sí? ¿Sí ves? ¿Sí ves? ¿Sí ves? Es que en el salón me hacen bullying, por eso me tengo que salirme de clase, irme a otra parte a dar clase. Bueno, resulta que el tórax va a tener una pared anterior. Ya se las voy a mostrar. Y en esa pared anterior yo debo de identificar lo siguiente. Aquí tenemos el diafragma, míralo. Ya sabemos que el diafragma divide la cavidad torácica y la abdominal. Vamos a tener unos músculos que se denominan músculos intercostales internos, que son estos. Estos músculos van a tener dos porciones, una que se llama la porción condral
porque están entre los cartílagos costales, ocupando un espacio que se llama el espacio intercostal. Y estos músculos en esta porción intercondral corresponden a músculos agonistas en los movimientos de inhalación o inspiración. Y vamos a tener los músculos intercostales externos que también son agonistas en los movimientos inhalatorios. ¿Listo? O sea, van a estar relacionados con las costillas. Las costillas, cuando se toma aire, las superiores se elevan, las inferiores descienden, permitiendo que el pulmón se alargue, eso se llama el diámetro longitudinal, se haga antero-posterior y se haga medio lateral. ¿Listo, chicos? Bueno, preguntas, sugerencias, comentarios.